Una capa de pintura blanca sobre un techo de 1,000 pies cuadrados produce 10 kilovatios de potencia de enfriamiento continuo. Eso es más que la unidad central de aire acondicionado que funciona ahora mismo dentro de la mayoría de los hogares estadounidenses. Sin compresor, sin refrigerante, sin cableado, sin factura de electricidad. Solo pintura. En 2021, un laboratorio de ingeniería mecánica de la Universidad Purdue creó una fórmula tan blanca que Guinness la certificó como récord mundial. Refleja 98.1% de toda la luz solar que recibe. Pero hace algo que ninguna pintura blanca común había conseguido antes. No se limita a desviar el calor. Expulsa activamente el calor de la superficie y lo irradia a través de la atmósfera hacia el espacio profundo. La superficie que recubre no solo permanece más fría que un techo oscuro. Su temperatura desciende por debajo de la temperatura del aire circundante, incluso bajo la luz solar directa. Fue medido, publicado y revisado por pares. Uno pensaría que un avance semejante transformaría toda una industria de la noche a la mañana. No ocurrió. Y la razón no tiene nada que ver con la ciencia. La idea que hay detrás de esto es tan antigua que precede al lenguaje escrito. Todas las civilizaciones mediterráneas llegaron a la misma conclusión de manera independiente. Los griegos, los romanos, los moros y los andaluces. En las islas Cícladas, los habitantes han encalado sus edificios desde la época bizantina. Santorini, Mykonos, Paros. Esas paredes blancas no son decoración. Son sistemas de enfriamiento. La cal refleja la luz solar. Los gruesos muros de piedra se mantienen frescos y las temperaturas interiores permanecen alrededor de los 72 grados Fahrenheit durante veranos en los que el exterior supera ampliamente los 95 grados Fahrenheit. Sin electricidad y sin piezas móviles. Solo piedra caliza triturada, mezclada con agua y aplicada cada primavera. Ostuni, en el sur de Italia, los pueblos blancos de las colinas de Andalucía y las medinas de Marruecos. Miles de kilómetros de distancia y miles de años de práctica, pero todos llegaron a la misma respuesta. Las superficies blancas mantienen frescos los edificios. La misma capa que mantenía cómoda a una abuela griega en 1850 funciona exactamente de la misma manera en 2026. Y cuando los investigadores finalmente probaron este principio con instrumentos modernos, las cifras confirmaron lo que la tradición había prometido. En 2011, unas parcelas de prueba pintadas de blanco en el techo del Museo de Arte Moderno de Queens, Nueva York, registraron temperaturas 40 grados Fahrenheit inferiores a las de parcelas idénticas pintadas de negro. 40 grados. El mismo techo, el mismo sol y la misma tarde. La única variable era el color. Lo que cambió fue que, en 1902, Willis Carrier inventó el aire acondicionado mecánico. A partir de entonces, la respuesta al calor dejó de ser un material y se convirtió en una máquina. Una máquina que podía fabricarse, instalarse, recibir mantenimiento y cobrarse mensualmente. El encalado no podía hacer ninguna de esas cosas. Se compra una vez por unos cuantos dólares, se mezcla con agua y se aplica. No necesita técnico, plan de garantía ni consumo mensual de electricidad. Es el tipo de solución que tiene todo el sentido del mundo cuando lo que se busca es mantenerse fresco, pero que no tiene ningún sentido si se intenta construir un negocio alrededor de mantener frescas a las personas. Sin embargo, la tradición no es una prueba. Hizo falta un investigador con 30 años de paciencia y una pared llena de sensores para convertir lo que las abuelas mediterráneas ya sabían en cifras que la industria de la construcción no pudiera ignorar. A principios de la década de 1990, un físico llamado Assem Akbari, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en California, comenzó a hacer algo que nadie dentro de la industria de la construcción había realizado a gran escala. Empezó a medir lo que ocurría cuando se tomaba un techo oscuro y se pintaba de blanco. No se limitó a crear modelos ni a calcularlo a partir de las facturas de electricidad. Colocó termopares en la superficie de los techos, sondas de temperatura en los áticos, medidores independientes en los compresores del aire acondicionado y registradores de datos que tomaban mediciones cada 15 minutos, mes tras mes, en hogares realmente habitados y edificios comerciales reales de Sacramento, San José, Davis, Gilroy y diferentes lugares de Florida. Los resultados no fueron sutiles. Una vivienda de Sacramento recubierta con una superficie blanca de alto albedo registró una reducción del 80% en el consumo diario de electricidad del aire acondicionado. No es un error. 80%. Un edificio escolar de Florida registró una disminución de entre el 25 y el 35% en la energía utilizada para enfriamiento. 3 edificios comerciales del centro de California mostraron reducciones de entre el 17 y el 39%.
El Centro de Energía Solar de Florida reprodujo los resultados residenciales en 9 viviendas ocupadas y encontró reducciones significativas en el uso de enfriamiento en cada uno de los lugares estudiados. Todos los estudios fueron publicados, revisados por pares y permanecen disponibles en los archivos de Lawrence Berkeley y en la base de datos del Departamento de Energía, donde cualquiera puede descargarlos actualmente. Akbari pasó las siguientes 3 décadas construyendo la base de evidencia más completa en la historia de la investigación energética de edificios para lo que él llamó techos fríos. Se estudiaron cientos de edificios y se realizaron simulaciones energéticas con DOE2, calibradas con datos reales recopilados sobre el terreno en 11 de las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos. Su trabajo ayudó a incorporar requisitos para techos reflectantes en el Código Energético Título 24 de California a principios de la década de 2000. Con el tiempo, en la norma ASRAE 90.1, el referente nacional para el rendimiento energético de los edificios comerciales. Pero esas normas tardaron décadas en aprobarse. Todavía se aplican solamente en contextos limitados y siguen sin exigir lo que produciría la mayor diferencia: una superficie blanca sobre cada techo residencial ubicado en un clima donde predomina la necesidad de enfriamiento. Los datos nunca estuvieron en duda. Lo que estaba en duda era su adopción. Y no se necesita un laboratorio nacional para comprobar que funciona. Un propietario llamado David Mandy documentó todo el proceso en Build It Solar. Tenía un techo oscuro de tejas de 1,300 pies cuadrados. En lugar de comprar $600 de recubrimiento elastomérico, compró 2 bolsas de cal hidratada en la sección de concreto de su ferretería por un total de $14. La mezcló con agua y la aplicó sobre su techo con un rodillo en una sola tarde. Antes del recubrimiento, su ático alcanzaba los 140 grados Fahrenheit durante un día de verano. Después, la temperatura descendió a 100 grados Fahrenheit. Una reducción de 40 grados en la temperatura del ático por $14 y una tarde de trabajo. Su aire acondicionado apenas se encendió durante todo el verano. Conservó el recubrimiento durante 2 años, sin darle ningún mantenimiento, y solamente lo retiró porque el techo necesitaba ser reemplazado por motivos que no tenían ninguna relación con las calorías. Publicó los datos de temperatura, el procedimiento y el desglose de costos. Toda esa información continúa disponible gratuitamente para cualquiera que desee verificarla. Ahora viene la parte que la mayoría de las personas nunca escucha. Es la diferencia entre un techo blanco común y lo que creó el laboratorio de Purdue. Un techo blanco convencional refleja la luz solar. Eso es útil. Un techo oscuro puede absorber entre el 90 y el 95% de la energía solar que recibe y alcanzar temperaturas superficiales de entre 150 y 170 grados Fahrenheit durante una tarde de verano. Un buen recubrimiento blanco comercial refleja entre el 80 y el 90% de esa energía y reduce significativamente la temperatura de la superficie. Solo eso puede disminuir los costos de enfriamiento entre un 20 y un 40%. Esa tecnología está disponible actualmente en cualquier ferretería por aproximadamente $60 o $100 el cubo. Pero existe un límite para lo que puede conseguirse únicamente mediante la reflexión. Incluso la mejor superficie blanca reflectante sigue absorbiendo algo de calor. Se calienta, aunque se calienta menos. La temperatura de la superficie permanece por encima de la temperatura del aire ambiental. Es mucho más fresca que un techo oscuro, pero continúa estando caliente. Lo que descubrió el laboratorio de Purdue supera por completo ese límite. Su pintura utiliza nanopartículas de sulfato de bario en una concentración del 60% y dentro de una variedad de tamaños cuidadosamente calibrada. Cada tamaño de partícula dispersa una longitud de onda diferente de la luz solar. Una mayor variedad de tamaños permite reflejar una porción más amplia del espectro solar. Eso produce una reflectancia solar de 98.1%, algo extraordinario por sí solo. Pero el verdadero avance se encuentra en lo que ocurre con la radiación infrarroja. La pintura no se limita a reflejar la energía entrante. Emite energía térmica en forma de radiación infrarroja dentro de una banda específica de frecuencias, aproximadamente entre los 8 y los 13 micrómetros, en la que la atmósfera terrestre es transparente. Los ingenieros llaman a esto la ventana atmosférica. La energía irradiada en esas frecuencias atraviesa directamente el aire, pasa por la atmósfera y sale hacia el frío del espacio exterior, que se encuentra aproximadamente a 270 grados Celsius bajo cero. La pintura esencialmente extrae el calor del techo y lo envía completamente fuera de la atmósfera. Es una vía directa hacia el espacio exterior. La mayoría de las pinturas blancas funcionan como un espejo. Reflejan la energía del sol.
La pintura de Perdue es al mismo tiempo un espejo y un radiador. Refleja la luz solar y expulsa activamente el calor acumulado a través de una abertura en la atmósfera a la que casi ningún otro elemento del techo puede acceder. Puede considerarse reflectante y radiativa al mismo tiempo. El resultado es una superficie que se enfría por debajo de la temperatura del aire circundante. No se limita a estar menos caliente. Realmente se vuelve fría. Las pruebas de campo de Perdue registraron que la superficie pintada se mantenía más de 4.5 grados Celsius por debajo de la temperatura del aire ambiental durante el día. Por la noche, esa diferencia aumentaba a más de 10 grados Celsius. La superficie estaba verdaderamente fría. El laboratorio del profesor Sulin Ruan dedicó 6 años a este trabajo. Evaluaron más de 100 materiales candidatos, redujeron la lista a 10 y probaron aproximadamente 50 fórmulas con cada uno de ellos. Los resultados se publicaron en ACS Applied Materials and Interfaces, una de las revistas más citadas en el campo de la ciencia de materiales. Guinness lo certificó como récord mundial. La investigación fue financiada en parte por la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea y se realizó en los laboratorios ERRIC de Perdue. Después, el ciclo de cobertura mediática se desarrolló exactamente como suele ocurrir con este tipo de investigaciones. CNN publicó una historia. Smithsonian escribió sobre ella. Prácticamente todos los medios científicos importantes del mundo la cubrieron. Y después no cambió nada. Permíteme mostrarte por qué. La industria mundial del aire acondicionado no es pequeña. Según la Agencia Internacional de Energía, el enfriamiento ya representa aproximadamente el 10% de todo el consumo mundial de electricidad. Cerca del 20% de toda la electricidad utilizada en los edificios del mundo se destina al aire acondicionado y a los ventiladores. La agencia proyecta que, para 2050, la cantidad mundial de aparatos de aire acondicionado aumentará de aproximadamente 2,000 millones a 5,600 millones de unidades. Eso representa 10 nuevos aparatos de aire acondicionado vendidos cada segundo durante los próximos 25 años. Se espera que la demanda energética destinada únicamente al enfriamiento se triplique. Ese no es un mercado que vaya a reorganizarse alrededor de una capa de pintura. Después existe otra barrera en la que la mayoría de los propietarios nunca piensa: las reglas de las asociaciones de propietarios. En decenas de estados de Estados Unidos, los reglamentos de estas asociaciones restringen explícitamente los colores de los techos y exteriores a tonos tierra, marrones, grises, verdes oscuros y rojos apagados. Son los colores que parecen tradicionales y uniformes. También resultan ser los colores que absorben más energía solar y garantizan que el aire acondicionado funcione durante todo el verano. Un techo blanco o altamente reflectante suele considerarse una infracción. Esto se encuentra escrito en los reglamentos de las asociaciones de propietarios. Puedes revisarlo en tu propia comunidad. El código estético de tu vecindario podría estar obligándote silenciosamente a maximizar la absorción de calor en la superficie más grande de tu casa expuesta al sol. Después tienes que pagar todos los meses, durante el resto de tu vida, para extraer ese calor utilizando una máquina. Nadie se sentó en una habitación y decidió suprimir la pintura de enfriamiento radiativo. No es así como funciona. La industria del aire acondicionado vende equipos que necesitan electricidad. La industria de la pintura vende productos diseñados para ser reemplazados. El sistema de códigos de construcción fue desarrollado alrededor de ambos. El sistema de asociaciones de propietarios impone colores que maximizan la absorción de calor. Una superficie que se enfría gratuitamente por sí sola no encaja en el modelo de ingresos de ninguna de las partes que forman esa cadena. Los incentivos simplemente no están alineados. Nunca necesitaron estarlo. Pero esto es lo que sí existe actualmente, sin esperar a que la fórmula de Perdue llegue a las tiendas. Los recubrimientos elastoméricos blancos de alta reflectancia para techos están disponibles en cualquier ferretería importante. Un cubo de 5 galones cuesta aproximadamente entre $60 y $120, dependiendo de la marca y de la vida útil anunciada. Cada galón cubre alrededor de 250 pies cuadrados cuando se realiza correctamente una aplicación de 2 capas. Para un techo plano de tamaño promedio, se necesitan entre $250 y $500 en materiales y un fin de semana de trabajo con un rodillo. Estos recubrimientos reflejan entre el 80 y el 90% de la radiación solar que reciben. No alcanzan el 98.1% de la fórmula de Perdue. Tampoco consiguen enfriar la superficie por debajo de la temperatura ambiental.
Pero los datos obtenidos durante 3 décadas de investigaciones de Lawrence Berkeley demuestran que reducen el consumo de energía para enfriamiento entre un 20 y un 40% en la mayoría de los climas. En una vivienda que gasta $2,000 al año en enfriamiento, eso representa entre $400 y $800 que permanecen en tu bolsillo cada verano. El recubrimiento se paga por sí mismo durante la primera temporada. Compáralo con un nuevo sistema central de aire acondicionado. Cuesta entre $5,000 y $15,000 instalado. Su consumo anual de electricidad puede costar entre $500 y $2,000, dependiendo del clima y del uso. Tiene una vida útil de 15 años antes de que tengas que repetir todo el proceso. Además, cada kilovatio hora que consume genera emisiones que empeoran gradualmente el mismo problema que intenta solucionar. Una capa de pintura blanca sobre el techo no elimina la necesidad de utilizar aire acondicionado en la mayoría de los climas. Esa no es la afirmación. La afirmación, respaldada por 30 años de datos medidos sobre el terreno, es que puede realizar una parte significativa del mismo trabajo por una fracción del costo y sin ningún consumo continuo de energía. La fórmula avanzada que podría aumentar considerablemente esa proporción ya existe en un laboratorio de West Lafayette, Indiana. Simplemente todavía no se ha permitido que llegue hasta ti. El equipo de Purdue registró patentes a través de la Fundación de Investigación de Purdue y se asoció con una empresa para ampliar la producción. Calcularon que cubrir solamente entre el 5 segundos y el 1% de la superficie terrestre con esta pintura podría compensar el efecto de calentamiento de todo el dióxido de carbono emitido hasta la fecha. Esa cifra fue publicada en su estudio. No es una especulación. Es un cálculo basado en la producción radiativa medida por metro cuadrado. Presiona la mano contra un techo oscuro a las 2 de la tarde durante el mes de julio. La retirarás inmediatamente. Esa superficie se encuentra a 150 grados Fahrenheit o más. El calor atraviesa la cubierta del techo, entra en el ático, cruza el aislamiento del cielo raso y llega a todas las habitaciones que se encuentran debajo. Tu aire acondicionado corre un maratón contra ese calor durante todo el día y va perdiendo lentamente, grado por grado, mientras el medidor de electricidad sigue avanzando. Ahora imagina el mismo techo recubierto de blanco. No con un recubrimiento especial ni con la fórmula de Purdue. Simplemente con un recubrimiento elastomérico blanco convencional comprado en una ferretería. La temperatura de la superficie desciende entre 50 y 60 grados Fahrenheit. Tu ático pasa de ser un horno a convertirse en algo manejable. El aire acondicionado se enciende con menos frecuencia. El compresor dura más tiempo. La factura disminuye. Puedes sentir la diferencia desde la primera tarde. Ahora imagina la versión de Purdue. La que no solo se mantiene más fresca que un techo oscuro, sino que desciende por debajo de la temperatura del aire que la rodea. Una superficie fría al tacto mientras el sol se encuentra directamente sobre ella. Apuntas una cámara infrarroja y el panel pintado aparece oscuro, mientras todo lo que lo rodea brilla intensamente. No se limita a reflejar la energía. Irradia el calor de la superficie a través de la ventana atmosférica y lo expulsa completamente de la atmósfera. El techo no está resistiendo pasivamente el calor. Lo está rechazando activamente. 1000 pies cuadrados de esa superficie producen 10 kilovatios de potencia de enfriamiento continuo. Como referencia, la unidad central de aire acondicionado de una vivienda estadounidense típica funciona con una capacidad de enfriamiento de entre 3 y 5 toneladas, equivalente aproximadamente a entre 10 y 17 kilovatios. Esta pintura puede cubrir una parte significativa de esa carga en un clima caluroso. En un clima moderado, podría hacerse cargo de toda la demanda de enfriamiento durante periodos importantes del año. Sin compresor, sin refrigerante, sin conductos y sin factura de electricidad. Solo una capa de pintura y un cielo despejado. El mismo principio que permite que esta pintura funcione, una superficie que controla su propia temperatura al interactuar con la energía que la rodea, también funciona debajo de tus pies. Todas las civilizaciones que construyeron en climas extremos comprendieron que el suelo mantiene una temperatura estable durante todo el año. A 6 pies de profundidad bajo tu jardín, la Tierra permanece aproximadamente a 55 grados Fahrenheit, sin importar lo que esté ocurriendo con el aire en la superficie. Esa estabilidad es un recurso gratuito de calefacción y enfriamiento que se ha utilizado durante miles de años y que la industria moderna de la construcción ha ignorado por las mismas razones por las que ignoró los techos blancos. Esa historia ya está disponible en este canal. Haz clic ahora.